Hay momentos en la vida en los que uno simplemente se detiene, no porque quiera hacerlo, sino porque el cuerpo, la mente o el alma ya no dan más. No se trata de una tristeza repentina, sino de un agotamiento silencioso que se acumula con los años. Uno empieza a sentirse cansado de sostener una versión de sí mismo que ya no encaja, de mantener una calma que en realidad es resignación, de aparentar que todo está bien cuando por dentro algo se va apagando lentamente. Es un cansancio que no se alivia durmiendo, porque no viene del cuerpo, sino del alma. Durante mucho tiempo creemos que la madurez consiste en resistir, en complacer, en adaptarse. Aprendemos a sobrevivir emocionalmente aceptando lo que duele, callando lo que molesta, minimizando lo que sentimos para no decepcionar a nadie. Nos convencemos de que amar es soportar y que ser buenos es no incomodar. Pero llega un punto en que esa máscara comienza a pesar más que la propia vida. Uno se da cuenta de que ha estado interpretando un papel que no eligió, repitiendo frases, gestos y silencios que no representan lo que realmente siente. Ese momento, aunque doloroso, marca el inicio de algo profundo, el despertar. No ocurre de golpe, ni llega con una revelación mágica. Empieza con pequeñas incomodidades, con una sensación difusa de que algo dentro pide aire. A veces se manifiesta como irritabilidad, otras como tristeza, otras simplemente como una sensación de vacío que no se puede explicar, pero detrás de todo eso hay una voz interna que susurra: esto ya no me alcanza. Es la conciencia pidiendo espacio. Ese despertar no siempre llega desde la valentía, muchas veces llega desde el hartazgo. Uno se cansa de sostener vínculos donde ya no hay amor, de trabajar en lugares donde el alma se marchita, de fingir entusiasmo por cosas que ya no emocionan. Y ahí surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo de esta manera? No es una pregunta dramática, es una pregunta honesta. Y la honestidad, aunque duela, siempre abre el camino de regreso hacia uno mismo. Empezar a elegirse no es un acto egoísta ni heroico, es simplemente un acto de verdad. Es mirar hacia adentro, sin filtros, sin excusas, y reconocer lo que ya no vibra con quien uno es. Es comprender que hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el alma cansada de fingir. Porque en el fondo lo que más duele no es lo que perdemos, sino lo que dejamos de ser por miedo a perder. Elegirse comienza cuando uno deja de justificarse ante los demás y empieza a escucharse de verdad. Cuando entiende que la vida no es solo cumplir expectativas, sino también construir sentido, es el instante en que dejamos de sobrevivir para empezar a vivir con autenticidad, aunque eso implique decepcionar a algunos. Porque la mayor traición no es hacia los otros, sino hacia uno mismo, cuando se decide callar lo que el corazón grita en silencio. La pérdida de autenticidad no ocurre de un día para otro, sucede lentamente, casi sin darnos cuenta. Empezamos a ceder en lo pequeño, a decir que sí cuando queríamos decir que no, a callar por miedo a que el otro se aleje, a sonreír para evitar conflictos. Lo hacemos una vez, luego otra, y al final terminamos creyendo que esa versión domesticada de nosotros mismos es la real. Nos acostumbramos a vivir desde la complacencia y confundimos la paz con la ausencia de discusión, con el tiempo. Esa adaptación constante se convierte en una forma de anestesia emocional. Funcionamos, pero no habitamos nuestra vida, trabajamos, amamos, reímos, pero en el fondo algo en nosotros se siente desconectado. Perdemos el vínculo con la voz interior, esa brújula que alguna vez supo señalar el camino, y nos convertimos en personajes secundarios de nuestra propia historia. No porque alguien nos lo haya pedido, sino porque aprendimos a creer que ser amados implicaba desaparecer poco a poco. Las máscaras emocionales se vuelven parte del vestuario cotidiano, la del que siempre puede, la del que no necesita ayuda, la del que comprende todo, pero cada una de esas máscaras pesa y con los años terminan oprimiendo la respiración del alma. Vivir desde la máscara es vivir en función de los demás, mientras por dentro se marchita lo genuino. Y lo más triste no es que los otros no te vean, sino que uno mismo deja de reconocerse en el espejo.
Cuando la autenticidad se apaga, aparece el cansancio emocional crónico. Ese que no tiene causa aparente, pero se siente como una fatiga existencial. Es el cuerpo diciendo basta cuando la mente insiste en continuar. Es el insomnio de quien no encuentra descanso ni siquiera en sus sueños, porque incluso allí sigue interpretando papeles. Ese agotamiento es una señal de alarma, una forma en que la vida te susurra que algo está fuera de lugar. Recuperar la autenticidad no significa romper con todo ni empezar de cero, significa recordar quién eras antes de intentar encajar. Es un proceso de desaprendizaje, dejar ir lo que ya no te pertenece, las ideas que no son tuyas, los vínculos que te piden que seas menos para que el otro esté cómodo. Es soltar las expectativas heredadas y permitirte ser, aunque no encajes en la versión que otros esperaban de ti. Elegirse a uno mismo es un acto de reconciliación, no con el pasado, sino con la propia esencia. Es mirar las heridas sin vergüenza, reconocer las veces que te traicionaste y entender que la autenticidad no se recupera con esfuerzo, sino con verdad. Cuando uno se atreve a dejar de agradar, empieza a sanar. Y en ese punto algo cambia profundamente. La vida deja de ser un escenario para convertirse en un lugar donde por fin puedes habitarte. El miedo es uno de los sentimientos más poderosos y silenciosos que gobiernan la vida emocional. No siempre aparece con el rostro del pánico. Muchas veces se disfraza de prudencia, de sentido común, de amor. Es ese miedo el que nos hace permanecer en vínculos que ya no nos nutren, en trabajos que nos vacían o en rutinas que nos asfixian. No porque queramos sufrir, sino porque creemos que es más seguro lo conocido que lo incierto. Sin darnos cuenta, terminamos llamando estabilidad a lo que en realidad es resignación. Muchas personas confunden la lealtad con el sacrificio. Piensan que amar es aguantar, que la paciencia es virtud aunque duela, que renunciar a uno mismo es una muestra de madurez. Pero esa entrega sin equilibrio erosiona lentamente la identidad. Cuando vives adaptándote para que el otro esté bien, dejas de existir para ti. Y lo más trágico es que ese tipo de amor no salva a nadie, ni al que da ni al que recibe, solo prolonga el vacío compartido. Llega un momento en el que el alma empieza a rebelarse. Lo hace con síntomas pequeños. Un cansancio sin causa aparente, una tristeza que no se puede explicar, una sensación de estar viviendo a medias. No es debilidad, es una alarma. Es el cuerpo y la mente diciéndote que ya no puedes seguir actuando, que la vida que llevas te queda estrecha, y en ese instante, aunque asuste, se abre la posibilidad de la ruptura. No de destruirlo todo, sino de elegir de nuevo desde la verdad. Romper no siempre significa irse. A veces implica poner límites, decir lo que nunca se dijo, dejar de cargar culpas que no son tuyas. Otras veces sí significa partir, soltar, cerrar etapas. Lo importante es entender que la ruptura no es un fracaso, sino una forma de fidelidad hacia uno mismo. Porque seguir donde ya no hay alma es traicionarse. Y uno puede fingir muchas cosas, menos la paz interior. La dependencia emocional nace del miedo a estar solo. Creemos que sin el otro no podremos, que nuestra existencia perderá sentido. Pero lo que en realidad nos ata no es el amor, sino el temor a enfrentarnos a nuestro propio vacío. Amar desde el miedo es amar desde la carencia. Y ese tipo de amor tarde o temprano se convierte en una forma de autoabandono. El verdadero amor solo puede florecer cuando hay libertad para elegir y coraje para soltar. Soltar no duele por lo que se pierde, sino por lo que se teme dejar atrás. La sensación de control, la imagen de familia perfecta, la costumbre de sentirnos necesarios. Pero quedarse donde ya no hay vida también tiene un costo. Se paga con el brillo apagado de los ojos, con el cuerpo tenso, con la sensación de no estar donde uno debería estar. Y cuando entiendes eso, descubres que el dolor de irte no es tan grande como el de quedarte traicionándote. Elegirse implica aceptar la incomodidad del cambio,
No es un salto al vacío, es un regreso a casa. Y aunque al principio duela, detrás de ese dolor hay una libertad que no conocías, porque al final nada pesa tanto como sostener una vida que ya no te representa. Renacer no significa volver a ser quien eras, sino atreverte a ser quien fuiste evitando por miedo. El renacimiento interior comienza en silencio, cuando empiezas a mirar con compasión a esa parte de ti que habías abandonado. No es un proceso inmediato ni ordenado. A veces duele más de lo que imaginabas, porque para renacer hay que atravesar la verdad. Y la verdad, cuando aparece sin adornos, conmueve y desarma. Sin embargo, es ese temblor el que anuncia que estás viva, que algo dentro de ti ha decidido no fingir más. Reconstruirse no es olvidar, es integrar. No se trata de borrar las heridas, sino de entender qué quisieron enseñarte. Las cicatrices no son debilidad, son la memoria del alma recordándote que sobreviviste. Cuando lográs mirarlas sin vergüenza, dejan de ser un peso y se transforman en fuerza. El dolor, asumido con conciencia, se convierte en sabiduría emocional, deja de ser enemigo y se vuelve un maestro silencioso que te guía hacia una nueva versión de ti, más honesta y más libre. La voz interior, esa que callaste durante años, vuelve a hablarte cuando te atreves a estar a solas contigo. Al principio cuesta escucharla, porque está cubierta por el ruido de lo aprendido, lo que debías ser, lo que esperaban de ti, lo que creías que era correcto. Pero cuando el ruido se apaga, esa voz se vuelve clara. No grita, no impone, simplemente señala. Te dice que ya no vibra contigo, que te apaga, que te inspira. Y entonces comprendes que dentro de ti siempre hubo una brújula, solo que habías olvidado cómo seguirla. Ese reencuentro con la propia voz cambia la forma de estar en el mundo. Empiezas a responder con más calma, a elegir con más conciencia, a decir no sin sentir culpa. Descubres que el silencio también comunica y que no tienes que explicar tus decisiones a quien no las comprende. Entiendes que la paz no está en evitar conflictos, sino en no traicionarte por miedo a tenerlos. Vivir desde esa coherencia interior te devuelve dignidad y con ella serenidad. El renacimiento no siempre se ve desde fuera. Muchas veces es invisible, íntimo. Sucede en los gestos pequeños, en respetar tu propio ritmo, en darte permiso para descansar, en priorizar lo que te hace bien sin justificarlo. Se manifiesta cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando eliges vínculos donde puedes ser sin disimular. Y aunque al principio ese cambio te deje sola, poco a poco descubres que esa soledad no es vacío, sino espacio. El espacio donde por fin puedes respirar. Hay una belleza profunda en ese proceso. Es la belleza de quien aprendió a sostenerse desde dentro, sin depender de validaciones ajenas. Ya no necesitas que te elijan para sentirte valiosa, porque entiendes que el valor no se mendiga, se reconoce. Esa certeza transforma la forma en que miras la vida. Dejas de esperar que las cosas sean perfectas y empiezas a agradecer que sean reales. El renacimiento no es una meta, es una forma de estar presente en ti, con ternura, sin máscaras, sin huir. Llega un momento en el camino en el que comprendes que la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, sino en no necesitar retenerlo. El desapego no es frialdad, es madurez emocional, es entender que no todo lo que amaste debe quedarse contigo y que soltar no significa olvidar, sino honrar lo vivido sin convertirlo en una cárcel. Cuando sueltas desde la conciencia no pierdes, te liberas del peso de sostener lo que ya no vibra contigo. Y en ese espacio donde antes había miedo, empieza a nacer la serenidad. La serenidad no es ausencia de dolor, es la paz que llega cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Cuando entiendes que hay cosas que simplemente terminan, relaciones que cumplieron su ciclo, versiones tuyas que ya no pertenecen al presente, resistirse a ese flujo natural es lo que genera sufrimiento.
Soltar no es rendirse, es aceptar que la vida tiene su propio ritmo y que a veces la forma más sabia de avanzar es no forzar lo que ya pide descanso. Muchas personas confunden la fortaleza con la capacidad de aguantar. Creen que ser fuertes es seguir adelante sin mostrar grietas, sin pedir ayuda, sin detenerse, pero la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad consciente, en permitirse sentir sin vergüenza, porque solo quien se atreve a mirar su fragilidad puede habitar su poder. Ser fuerte no es no quebrarse, es saber reconstruirse con ternura cada vez que algo dentro se rompe. La libertad emocional llega cuando dejas de necesitar que los demás validen lo que sientes, cuando ya no buscas aprobación, sino comprensión contigo misma, cuando te das cuenta de que no necesitas justificar tus decisiones ni convencer a nadie para elegir tu propio bienestar. Esa independencia no te aleja de los otros, te acerca de una forma más real porque ya no te vinculás desde la carencia, sino desde la elección. Y esa diferencia cambia por completo la calidad de tus vínculos. Al poner tus límites sin culpa, descubres que el amor no se mide por cuánto cedes, sino por cuánto te respetas. Amar desde la madurez no significa entregarse sin reservas, sino compartir desde la abundancia interior. Cuando entiendes esto, dejas de mendigar afecto, dejas de aceptar migajas disfrazadas de compañía. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque sabes que vales incluso cuando nadie lo ve. Esa certeza no es arrogancia, es calma, la calma de quien por fin se habita sin miedo. La serenidad también llega con las despedidas. Cada vez que eliges irte de un lugar donde no puedes crecer, te estás eligiendo a ti. Y aunque duela, hay un tipo de dolor que purifica, el de cerrar ciclos con amor y gratitud. Es ese tipo de tristeza que no destruye, sino que limpia. Cuando aprendes a despedirte sin rencor, la vida se ordena de una manera nueva, porque lo que se va deja espacio para lo que realmente te pertenece. Al final, la libertad emocional no se alcanza conquistando nada externo, sino recordando quién eres cuando dejas de complacer. Es la sensación de ligereza que aparece cuando ya no necesitas tener razón, ganar, convencer o retener. Es vivir desde la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Es poder decir esto sí, esto no, sin miedo, con respeto, con claridad. Y cuando llegas a ese punto, comprendes que la paz no era un destino, era la forma en que la vida te esperaba cuando por fin decidieras volver a ti. Cuando por fin aprendes a elegirte, algo dentro se acomoda en silencio. No hay fuegos artificiales, ni revelaciones místicas. Hay calma. Una calma profunda, distinta, que no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Es la serenidad que aparece cuando entiendes que tu bienestar ya no está en manos ajenas, que tu paz no depende de la aprobación, que tu valor no necesita ser confirmado en ese punto. Vivir deja de ser una carrera y se convierte en una conversación íntima contigo mismo. Vivir en coherencia no significa tenerlo todo claro, ni evitar las contradicciones. Significa que tus actos, tus emociones y tus pensamientos ya no se pelean entre sí, que puedes sentir dolor sin perderte en él, que puedes amar sin disolverte, que puedes estar solo sin sentirte vacío. La coherencia interior es una forma de dignidad, es mirar la vida sin disfraces, sin dramatismos, sin la necesidad de demostrar, simplemente estar presente y completo. Cuando te eliges, también cambia tu mirada hacia los demás. Dejas de exigir, dejas de intentar rescatar, dejas de justificar lo injustificable, aprendes a ver a las personas desde su humanidad, no desde tus carencias, y esa comprensión te libera porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la libertad. No buscas que te completen, sino compartir el camino con quien también se elige a sí mismo. Los vínculos dejan de ser refugio y se vuelven encuentro.
Ese nuevo modo de estar en el mundo transforma lo cotidiano. Ya no corres detrás del reconocimiento, ni intentás llenar silencios con ruido. Descubres la belleza de las cosas simples. Un amanecer, una conversación honesta, el propio silencio. Empiezas a valorar el tiempo no por su productividad, sino por su presencia. Entiendes que la vida no te debía nada, que lo que realmente importaba no era llegar lejos, sino llegar a ti. También comprendes que elegirse no es una meta definitiva, sino una práctica diaria. Habrá días de claridad y días de duda, momentos de avance y retrocesos inevitables. Pero incluso en esos tropiezos ya no te abandonas, porque aprendiste a acompañarte, a escucharte cuando el miedo vuelve, a perdonarte cuando caes, a abrazarte cuando nadie más puede hacerlo. Ese acto de amor propio es el verdadero renacimiento, el más silencioso y el más poderoso. Y entonces ocurre algo que no buscabas, inspiras, sin pretenderlo, sin discursos, sin promesas, porque cuando alguien se habita de verdad, su luz no grita, pero se siente. Tu forma de estar en el mundo se vuelve una invitación para otros que todavía se esconden detrás de sus máscaras. No necesitas convencer, solo ser. Y en ese simple hecho se encuentra una belleza enorme, la de quien, después de tanto ruido, aprendió a escucharse. Volver a uno mismo no es un final, es el punto de partida de una vida más auténtica, una vida donde podés respirar sin culpa, sentir sin miedo y elegir sin dudar, donde la paz no es un premio, sino una consecuencia natural de haber dejado de traicionarte. Y aunque el camino sea imperfecto, es tuyo. Y eso, después de todo, es lo más parecido a la libertad.